Buenas tardes, soy Manuel Villarreal Hernández. Les voy a hablar sobre el tema de deformación unitaria. A continuación, la siguiente información. La deformación unitaria, también conocida como deformación por unidad de longitud o strain en inglés, es una medida que se utiliza para cuantificar la cantidad de deformación o cambio en la forma de un material. Respuesta a una fuerza aplicada. Se expresa como una fracción o número decimal y representa el cambio relativo en la longitud y original del material. La fórmula general para calcular la deformación unitaria es deformación unitaria va a ser igual a... La deformación unitaria es una medida dimensional, lo que significa que no tiene unidades específicas. Puede expresarse como porcentaje multiplicado por 100 o en forma decimal dependiendo la conveniencia. Esta medida es importante en la ingeniería y la ciencia de los materiales, ya que ayuda a los ingenieros y científicos a comprender cómo se comporta un material bajo la carga y cómo se deforma en respuesta a esa carga. También es fundamental para determinar la elasticidad y la plasticidad de un material, lo que es esencial en el diseño de estructuras y componentes. La deformación unitaria en aplicaciones sobre la ingeniería tiene numerosos diseños de estructuras. En la ingeniería civil y mecánica, la deformación unitaria se utiliza para calcular la deformación y el comportamiento de materiales estructurales bajo carga. Esto es fundamental para diseñar edificios, puentes y otras estructuras seguras y funcionales. Materiales y fabricación. En la selección de materiales y procesos de fabricación, la deformación unitaria ayuda a los ingenieros a determinar qué materiales son adecuados para una aplicación específica. También en diseño de productos. En el diseño de productos, la deformación unitaria se utiliza en la caracterización de materiales mediante pruebas de deformación unitarias. Existen dos principales deformaciones, la deformación unitaria elástica y la deformación unitaria plástica. La elástica es reversible, lo que significa que el material vuelve a su forma original una vez que se retira la carga. Por otro lado, la deformación unitaria plástica es irreversible y el material no recupera su forma original una vez que se retira la carga. Causas de la deformación en los materiales. La deformación en los materiales puede ser causada por diferentes factores, incluyendo la aplicación de una carga o fuerza externa, cambios en la temperatura y la presencia de defectos en la estructura del material. Cuando se aplica una carga a un material, las fuerzas internas dentro del material se redistribuyen, lo que provoca cambios en forma y dimensiones. Los materiales pueden experimentar diferentes tipos de deformación, dependiendo de su comportamiento bajo carga. Algunos materiales pueden deformarse elásticamente, lo que implica cambios irreversibles en su forma y dimensiones. Métodos para calcular la deformación unitaria. Existen diferentes métodos para calcular la deformación unitaria dependiendo de las propiedades y el comportamiento del material. Algunos de los métodos más comunes incluyen método de extensometría. Este método utiliza un dispositivo llamado extensómetro para medir la variación de longitud del material cuando se somete a una carga. El extensómetro se coloca en el material y registra los cambios en la longitud a medida que se aplica la carga. A partir de estos datos se puede determinar la deformación unitaria. El otro método es método de marcado y medición. Este método implica marcar una longitud de referencia en el material y medir los cambios en esta longitud cuando se aplica una carga. La deformación unitaria se calcula dividiendo la variación de longitud entre la longitud original. El método de cálculo teórico. Este método utiliza ecuaciones y fórmulas de matemáticas para calcular la deformación unitaria en función de las propiedades de la materia y las condiciones de carga. Este método es especialmente útil cuando no se pueden realizar mediciones directas. Es importante tener en cuenta que el método utilizado para calcular la deformación unitaria puede variar según el tipo de material, la geometría de la muestra y las condiciones de carga. Factores que afectan la deformación unitaria. La deformación unitaria en un material puede estar influenciada por diferentes factores que incluyen el tipo de material. Diferentes materiales tienen diferentes comportamientos bajo carga y pueden deformarse de manera elástica o plástica. Propiedades del material. Las propiedades mecánicas del material, como la elasticidad, la resistencia y la ductilidad, pueden afectar la deformación unitaria. La temperatura. Los cambios en la temperatura pueden afectar la deformación de los materiales, especialmente en el caso de materiales termoplásticos.
La velocidad a la que se aplica la carga puede influir en la deformación del material, especialmente en los casos de materiales viscoelásticos. Presencia de defectos. Los materiales con defectos en su estructura, como grietas o conclusiones, pueden ser más propensos a la deformación. Es importante considerar estos factores al calcular y analizar la deformación unitaria en un material. Para entender el esfuerzo y deformación, consideremos un elemento de longitud L y una sección transversal uniforme de área al elemento. Está fijo en su externo superior y sometido a una carga P en su extremo. Debido a esto, el elemento se estirará a una longitud delta. Si variamos la magnitud de la carga P y registramos la deformación que ocurre en nuestro elemento, veremos un gráfico de carga de deformación. Este gráfico nos entregará información muy útil, pero únicamente aplicable a este elemento, ya que si ahora hacemos el mismo ejercicio con un elemento con el doble de área, será necesario el doble de carga para producir una misma deformación. En ambos casos el esfuerzo es el mismo, sigma es igual a P dividido en así. Ahora tenemos un elemento con el doble de largo, le aplicamos la misma carga P. Obtendremos una deformación de 2 delta en ambos casos. Tenemos que la deformación con respecto al largo inicial es delta dividido en L. Esto nos lleva al concepto de deformación unitaria. La deformación unitaria en una barra sometida a una carga axial es la deformación por dicha unidad de longitud en dicha barra. La deformación unitaria se denota con la letra L epsilon y será delta dividido por L, ya que la deformación y la longitud están expresadas en la misma unidad. La deformación unitaria es una cantidad adimensional. Si ahora graficamos el esfuerzo, sigma versus la deformación unitaria resulta a una curva, que es característica para el material, pero independientemente de las dimensiones del espécimen utilizado. Este diagrama es muy utilizado y lo estudiaremos en otra clase.